Bien, vamos a hablar un poco del diagnóstico. ¿Y qué significa la palabra diagnóstico? La palabra española diagnóstico procede del vocábulo griego diagnostikos, distintivo, que permite distinguir. Entonces tú llevas a cabo tu análisis y tu síntesis, ¿no? Y entonces te das cuenta de que, no sé, vamos a suponer que estamos hablando de canicas, y una canica es color negra y la otra es blanca. Entonces empiezas a decir, aquí hay una canica negra y aquí hay otra blanca, y las empiezas a juntar todas las negras y después todas las blancas. Pero te das cuenta que hay un tercer grupo que son grises. Entonces junta las grises y ahí ya tienes una clasificación, ¿sí? Estás haciendo un análisis, una síntesis, y entonces ahora emites un diagnóstico. Hay 30 canicas negras, 30 canicas blancas y 30 canicas grises. En total son 90. Entonces son 3/3, ¿ok? Entonces ahí ya llegaste a una síntesis, a un diagnóstico, ya lo numeraste, le diste nombre y apellido, ¿ok? Día, en la palabra diagnóstico en griego, significa a través y puede usarse enfáticamente. Las preposiciones griegas se usaban en muchas ocasiones para dar énfasis, mientras que gnosis significa conocimiento. En sentido etimológico, entonces diagnóstico significa conocimiento cabal, completo de un asunto, ¿sí? A través del conocimiento o conocimiento cabal, en sentido de ser capaz de discernir. Dicho vocablo y sus derivados han sido empleados en el ramo médico desde Hipócrates, en el IV siglo a.C., luego con Galeno, luego con Albucasis, Avicena, los médicos árabes, etc. Toda la historia de la medicina occidental está repleta de esta palabra diagnóstico. Todos los relatos patográficos de las diferentes escuelas de pensamiento médico que ha habido a lo largo de los siglos y los milenios han utilizado esta palabra, ¿sí? Entonces, es muy importante que entendamos esto. El diagnóstico en quiropráctica es el juicio y discernimiento clínico aplicado a la respuesta de un individuo ante procesos vitales anómalos o problemas de salud reales o potenciales que el quiropráctico identifica, valida, etiqueta con una nomenclatura de reconocimiento universal y resuelve manualmente, ¿sí? Entonces, bueno, la quiropráctica es mucho más compleja que solamente buscar, identificar y corregir manualmente la subluxación vertebral. Es mucho más compleja que eso. Si te quedaste con ese concepto palmeriano, estás en la edad de piedra de la quiropráctica, ¿sí? Porque la quiropráctica ha avanzado a pasos gigantescos durante más de un siglo, ¿ok? La quiropráctica es muy compleja, cada vez se vuelve más compleja, la osteopatía también, porque el sistema neuromúsculo-esquelético es muy complejo, ¿ok? La quiropráctica es una profesión sumamente compleja, ya que incluye conocimientos científicos y técnicos, capacidad de comunicación, complicidad emocional con el paciente y otras muchas habilidades. Por eso se considera también como un completo proceso de pensamiento que lleva del conocimiento a la técnica, de la percepción a la acción, de la decisión al tacto y de la observación al diagnóstico, ¿sí? Pero el diagnóstico también hasta cierto grado es un artificio, ¿sí? Es un artificio porque es una especie de lenguaje universal. Vamos a suponer, ¿qué es el diagnóstico? El diagnóstico así es la culminación de la exploración clínica de los signos y síntomas que experimenta el paciente, de las causas que los provocan y de sus posibles consecuencias. No solo deseamos concentrarnos en el síntoma o dolor del paciente, sino ante todo en lo que lo causa. Es el principio hipocrático llamado tole causam, vea las causas, ¿sí? El paciente llega por un dolor, pero tú no vas a atacar el dolor, vas a atacar la causa del dolor, ¿sí? Por lo general, aunque el dolor crónico en sí mismo es una enfermedad, y mucha gente te va a llegar con dolor crónico, muchísima gente, pero cuando es un dolor no crónico,
que es un dolor, vamos a llamarle simplemente un dolor normal, entonces ese se remite o se elimina corrigiendo la causa, yéndonos al principio de tole causa. Pero cuando es un dolor crónico, muchas veces el principio de tole causa no es suficiente, ¿ok? Cuando ya se ha llegado a una conclusión sobre la naturaleza del trastorno, entidad nosológica, patológica, enfermedad, afectación, padecimiento, morbilidad o comorbilidad del paciente, entonces se emite una etiqueta diagnóstica, ¿sí? Que es algo así como el nombre y apellido o como el número de matrícula de ese problema de salud. La etiqueta diagnóstica es el enunciado o nomenclatura de aceptación universal y de carácter científico que describe de manera concreta y precisa el problema de salud del paciente. Te voy a poner un ejemplo. No le puedes decir al paciente que le duele la panza, ¿sí? Entonces tendrías que usar un lenguaje científico. No le puedes decir, es que le duele la panza. El paciente lo puede decir, por supuesto, pero tú no puedes emitir un diagnóstico así ante una comunidad médica o ante una comunidad quiropráctica. Tendrías que decir, el paciente tiene un cuadro de abdomen agudo, pero no puedes decir con lenguaje coloquial, le duele la panza, ¿ok? Tienes que usar el lenguaje científico. No puedes decir, el paciente tiene una subluxación vertebral. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes emitir ese diagnóstico? No es el tema ahorita. Pero si analizas la literatura quiropráctica de 1904, 1906, 1907 hacia 1920 más o menos, utilizaron mucho la palabra subluxación y la palabra luxación como sinónimos, porque para ellos era un hueso fuera de lugar. Y esos vocablos los copiaron de la literatura osteopática. Y la literatura osteopática la copió de la literatura de los médicos y acomodadores de huesos de esos tiempos, porque había muchos médicos que también se dedicaban a la manipulación. Entonces, para hueseros, médicos, osteópatas y quiroprácticos, una subluxación era realmente un hueso fuera de lugar, una verdadera subluxación, una semidislocación. Y ellos lo dicen constantemente en sus escritos, ¿sí? Ahí tengo todas las pruebas documentales. Ellos le llamaban luxación, semidislocación, subluxación, ¿sí? Subdislocación, etcétera, porque para ellos era un hueso realmente salido de su lugar, o más o menos salido de su lugar, pero lo que nosotros manipulamos no es ni una luxación, ni algo menor que una luxación. Realmente no es. ¿Qué es lo que nosotros manipulamos? Ha habido muchas teorías, ha habido más de 300 nombres que se le han dado a esta entidad nosológica que los osteópatas llaman lesión somática o lesión osteopática, y que los quiroprácticos llaman subluxación. Pero recuerda, la palabra subluxación, el primero que la introdujo en la profesión quiropráctica fue Solon, iba a decir Solon Langworthy, pero no, fue Oakley Smith. Oakley Smith fue uno de los primeros discípulos de Daniel David Palmer, como ya mencioné. Y ellos, Smith, Langworthy y Paxson, Solon Langworthy y Oakley Smith y Minora Paxson, escribieron el libro Modernized Chiropractic. Y ahí ellos utilizaron decenas, si no es que cientos de veces, el término subluxación, como ni siquiera ni Didi ni BJ los habían usado. Pero el primero a usarlo, que está documentadísimo, fue Oakley Smith, que fue precisamente un egresado de la primera clase de Didi Palmer, de la primera generación, que no solamente fue su alumno, sino también fue su protegido. Y él ya había tenido contacto con la osteopatía. Entonces él trajo de la osteopatía el término subluxación a la profesión quiropráctica, ¿sí?
Y además, Didi Palmer leía libros de los osteópatas porque los citaban en sus escritos y de ahí surge el término subluxación, pero era un hueso realmente fuera de lugar, lo que hoy llamaríamos subluxación ortopédica o quirúrgica, ¿ok? Pero entonces el diagnóstico es incorrecto, la etiqueta diagnóstica subluxación es incorrecta. Algunos le han llamado segmento facilitado, disfunción intervertebral menor, lesión manipulable, bloqueo vertebral, que son términos un poco más apegados a la realidad que decir un hueso, una semidislocación, ¿ok? Entonces la etiqueta diagnóstica es muy importante. ¿Cómo aprender a etiquetar? Entre más conozcas y comprendas las etimologías o raíces grecolatinas o raíces de otras lenguas, el indoeuropeo, el árabe, la griega y la latina, de los términos anatómicos, fisiológicos y médicos en general, podrás tener una mayor capacidad para conocer, comprender y aplicar las etiquetas diagnósticas. Y precisamente de esto va a hablar el curso, ¿sí? De todo esto va a hablar el curso de nosología, porque no le puedes decir al paciente que tiene una subluxación, ¿sí? Tienes que nombrarlo de otra manera. No puedes decir que está subluxado. Tampoco le puedes decir que tiene un complejo de subluxación vertebral. Yo mismo llegué a usar ese término. Es que usted tiene un complejo de subluxación vertebral. Pero el término también es incorrecto. En otros videos voy a explicar por qué es incorrecto. Es más, te lo voy a decir ahorita muy básicamente. Cualquier diagnóstico que traiga la palabra subluxación es incorrecto, ¿sí? Cualquier diagnóstico que diga disfunción somática, lesión osteopática, son términos ambiguos, no son términos científicos, ¿sí? Entonces es muy importante. Yo me quedo con dos términos que utiliza la medicina manual europea. Uno de ellos es bloqueo vertebral, porque su principal signo es la hipomovilidad. La vértebra está bloqueada, no se mueve como se debería mover. O como dicen algunos quiroprácticos estadounidenses, fixation, está fijada, está bloqueada, está trabada la vértebra, ¿sí? Me quedo con bloqueo vertebral y me quedo con disfunción intervertebral menor, que es el término que acuñó el ortopedista francés Robert May. Disfunción intervertebral menor. También es más o menos ambiguo, pero no se refieren, los dos términos no se refieren a un hueso fuera de lugar, a una semidislocación, ¿ok? Por eso, ¿qué te pasa si el paciente te llega con un esguince de tobillo? ¿Qué problema trae el paciente en ese tobillo? ¿Sí? Me llegó hace poco una paciente con un esguince de tobillo grado 3, el primer grado 3 que me llega en mi vida, casi siempre me llega en grado 1 y 2, ante todo grado 2. Esguince de tobillo derecho, grado 3, se cayó de las escaleras, rodó y se torció, primero se torció el tobillo y eso le provocó que se cayera de las escaleras. ¿Qué traía la paciente? Te voy a decir varias etiquetas diagnósticas. Traía esguince de tercer grado en ligamento peroneo astragalino anterior. Ese es el primer diagnóstico. Segundo diagnóstico, esguince de tercer grado en el ligamento peroneo astragalino posterior. Tercer diagnóstico, ¿sí? Tenía una inflamación fuerte en la apófisis estiloides del quinto metatarsiano, porque ahí se inserta el tendón del peroneo lateral corto. Ahí tenía casi una entesopatía, casi tenía una fractura por abulsión, pero no era una abulsión, más bien era una muy leve entesopatía, vamos a llamarle aguda, no llegando a una fractura por abulsión. Ya llevamos 3 diagnósticos. Tendinitis de todos los extensores del pie, ¿sí? Todos los tendones extensores del pie estaban totalmente inflamados. Cuarta etiqueta diagnóstica. Inflamación en todo el retináculo, que es como una pulsera que detiene a todos los músculos extensores, los que provocan la dorsiflexión del pie, ¿no? La extensión o dorsiflexión del pie, ¿sí? Otro diagnóstico,
que la paciente tenía un síndrome de dolor miofacial en el peroneo lateral corto. Fíjate todo lo que le provocó el esguince, ¿ok? Tenía un síndrome de dolor miofacial en el peroneo lateral corto y en el peroneo lateral largo, en los dos peroneos. Además, sexta etiqueta diagnóstica, tenía una tendinitis en el tibial anterior, ¿sí? Muy marcada. Y aparte tenía séptimo un shin splint. Investiga en internet qué significa shin splint, como entablillado de toda la espinilla, pero no que le hayan puesto una férula o un entablillado el ortopedista, sino que así se llama la patología. Tenía un shin splint, tenía una bursitis anserina. Investiga qué es bursitis anserina. Fíjate, ya nada más te estoy dando como 8 etiquetas diagnósticas y te puedo dar otras 5, 6, 7 que traía la paciente, ¿ok? Cuando yo se las detecté con los dedos y se las anoté en su historia clínica, ella quedó sorprendida, porque ¿sabes a cuántos especialistas? Ya tenía 4 meses yendo con especialistas. ¿Y sabes cuánto tiempo le habían dado de incapacidad laboral? Casi 3 meses, porque andaba de un médico en otro, de un especialista en otro, y nadie siquiera había palpado sus estructuras. ¿Por qué? Porque todos se van a la radiografía y la radiografía no sale fractura, no sale nada. Entonces ponte unas muletas y ponte una bota de yeso, o de esas botas que venden enormes con ¿cómo se llama? Esos broches, no sé cómo le llaman, fieltro. Bueno, entonces la paciente ya estaba desesperada. Y ya cuando llegó conmigo me dijo, pero ¿por qué ni siquiera me tocaron tantos especialistas que fui a ver? ¿Por qué ni siquiera palparon? Es que no saben anatomía, es que no saben explorar un tobillo, es que no saben su profesión. ¿Y sabes cuántas miles de personas están como ella, que van de uno a otro y a otro, y van con los quiroprácticos más brillantes y pasa lo mismo? Porque no se sabe diagnosticar, porque no se ha aprendido a etiquetar, ¿ok? Porque no se sabe anatomía, como dijo esta paciente. Entonces, por eso yo te dije que la profesión quiropráctica es compleja, ¿sí? Bien, entonces, ¿para qué etiquetamos? ¿Por qué hacemos etiquetas diagnósticas? Por varias razones. Para identificar científicamente y con precisión el problema. Para homologar la terminología empleada en un país o en todo el mundo. Si yo le escribo esos diagnósticos a la paciente en un informe, en un resumen médico, lo van a entender aquí en China y en Timbuktu, África, y en Canadá y en Australia, y en Nopaltepec y en Tlanepantla y en Ciudad Nezahualcóyotl y en Santa Fe y en Coyoacán, ¿sí? Y en Europa y en África y en Estados Unidos y en Canadá, porque es un lenguaje de aceptación universal. Además, permite que en todo lugar llamemos de la misma forma para evitar problemas de comunicación, ¿ok? Por eso existen las etiquetas diagnósticas. Bueno, entonces de esto te voy a hablar en los cursos de nosologías. Van a ser cursos muy completos. Vas a comenzar a entender los problemas de columna vertebral, los problemas musculoesqueléticos, como nunca en tu vida los habías entendido, ¿sí? Y vas a empezar a saber cómo diagnosticar y saber ponerle de etiquetas diagnósticas. Y ya cuando ya sepas el diagnóstico, vas a decir, ahora sí, ya sé qué tratamiento aplicar, porque ya tengo la llave y ahora sí voy a abrir la cerradura, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar las etiquetas diagnósticas y eso te va a ayudar mucho. Y lo mismo en la columna vertebral. ¿Qué tiene la paciente? Pues la paciente tiene una fascitis de la fascia toracolumbar, tiene cordones miálgicos indurados en la zona de L5, que son como agujetas que denotan degeneración del disco. ¿Qué más tiene la paciente? Pues tiene una hipotonía en el músculo glúteo medio y piriforme debido a que no le está llegando la acetilcolina del el nervio ciático, porque tiene un síndrome de compresión radicular, y eso que todavía no le saco radiografía, pero lo estoy detectando con los dedos, ¿sí? Y además
Esta paciente tiene una distorsión pélvica funcional porque sus dos huesos ilíacos están en retroversión, lo cual es muy raro de encontrar. Sin embargo, esta paciente tiene los dos huesos ilíacos en retroversión. Asimismo, tiene microtraumatismo acumulado en la zona del cuadrado lumbar y erectores lumbares. Por si fuera poco, tiene cifosis dorsal pronunciada, tiene tortícolis hacia la derecha, ¿sí? Tiene un síndrome cruzado superior, un síndrome cruzado inferior. Además tiene anisopodia porque un pie está más pequeño que el otro de manera congénita. Y el pie que está más largo tiene pronación excesiva en el metatarso. Y eso le está provocando problemas, le provocó problemas lumbares durante mucho tiempo. Anisopodia es que un pie está más pequeño que el otro. Además tiene anisomelia funcional. La anisopodia es estructural, pero la anisomelia es funcional. Porque anisomelia significa que tiene un síndrome de acortamiento funcional de extremidad inferior derecha, ¿sí? Provocado por todo lo que trae en el cuello, en la pelvis y en la zona lumbar. Y esa anisomelia funcional derecha le está provocando una gonartrosis derecha. Y además tiene inflamado el músculo popliteo en la corva y tiene una tendinitis aquilea también en la extremidad inferior derecha, ¿sí? Y entonces esto le está provocando hombros redondeados, la cifosis dorsal, y además tiene hipolordosis o pérdida de la lordosis fisiológica cervical normal, y su cabeza tiene anteproyección cefálica porque se encuentra compensando de esta manera, y en la zona dorsal media y superior tiene una compensación que los quiroprácticos llamamos Porringer-Sauser, que es una reducción de la convexidad dorsal. Está ligeramente aplanada porque está compensando la pérdida de la lordosis fisiológica cervical normal. Entonces, nota cuántas etiquetas diagnósticas utilicé, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que casi ningún quiropráctico en el planeta las sabe utilizar. Por eso es importantísimo un curso de nosología, ¿sí? Es importantísimo porque si no, no sabemos qué está pasando con el paciente, ¿ok? No te pierdas la próxima cápsula, te va a hablar más sobre esto.